El día de hoy vamos a trabajar el poema Mujer Negra de la autora Nancy Morejón de Cuba. Este poema se remonta al pasado y entrelaza la historia oficial con la de los olvidados y oprimidos. Para el día de hoy necesitamos dos cosas: el infográfico de la historia de Cuba, que yo les hice con mucho cariño, y las notas guías, que también yo les hice. Esta obra se estructura sobre los temas de raza, de género femenino, y sobre la identidad de la mujer cubana. En esta obra, la autora hace un recorrido sobre la historia de Cuba y relata los acontecimientos de la historia desde la perspectiva de la mujer que fue traída a la isla desde un país africano para ser vendida como esclava, hasta la revolución cubana, que finalmente le va a permitir sentirse dueña de todo lo que la rodea y de sí mismo. Entonces vamos a ver también el tema de la liberación. Fíjense que no va a ser solo una mujer, es como la representación de la mujer, de esta mujer a lo largo de la historia. Voy a empezar. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. Pero no olvido el primer alcatraz que divisé, altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido, y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Cada vez que se acaba una estrofa les voy a dar un poquito del contexto histórico para que se entienda mejor. Entonces, cuando Cristóbal Colón llegó a América, utilizaron a los indígenas como mano de obra, pero abusaron de esto, como lo pueden ver aquí en esta, que les tengo esta pintura que hay, y ellos abusaron de esto, pues muchos indígenas se murieron. Miren cómo los maltrataban en el nombre de Dios. Los maltrataban, los torturaban, los violaban. Aparte de todo, trajeron enfermedades. Bueno, no es que las hayan traído a propósito, sino que ellos traen unos gérmenes y el sistema inmunológico de los indígenas pues no estaba preparado para esos gérmenes, se dieron muchas enfermedades. De la misma forma, pues los españoles también les pasó lo mismo. Y muchos indígenas se murieron. Otros indígenas se suicidaban, porque cuando ellos veían todas las torturas y todas las atrocidades que los españoles les estaban haciendo, muchas mujeres se tiraban a los ríos o de los acantilados y se suicidaban con todos sus hijos para evitar todo eso que les iba a venir. Entonces hubo una baja demográfica, una baja de población muy grande, ya la mitad, como en 1518, y el rey de España aprobó que se trajeran personas de África. Este fue la forma como se empezó a negociar con los esclavos. Desde estos países de África básicamente era de donde se traían y se traían acá hasta las Indias occidentales, que sí les decían, básicamente ellos en sus países eran vendidos, eran atrapados en redes por los mismos negociantes de sus países y los vendían, después se los llevaban en estos barcos donde los trataban súper mal, los hacían dormir en la parte de abajo, no les daban comida, mucha gente se moría y pues simplemente las tiraban al agua. Miren, acá está esto. Entonces, esta es la primera escena, voy a volver a la primera estrofa que ya les leí. Este es el momento que ella está expresando, que huele la espuma del mar que le hicieron atravesar. Ella, pues fíjense como ya les mostré acá, ellos atraviesan todo esto, pero pues no, eso no es rápido. Fíjense que en los barcos del siglo XVI pues todo era más lento. Vemos acá que no ha olvidado ni su costa perdida, la costa que habla de África, ni su lengua ancestral y todo lo que empezaron a vivir. Y aquí ella nos introduce que aquí se quedó, aquí ha vivido, aquí me refiero a Cuba. Y porque trabajé como una bestia, miren este símil, que de todas formas es un símil y también es una hipérbole, pero mire cómo esto refleja el trato que se tenía hacia los esclavos. Antes de seguir en la siguiente estrofa, quiero que hagamos un stop en el camino y miremos cómo ustedes van a poder. En cada estrofa quiero que vuelvan a la estrofa y miren qué conceptos organizadores encuentran en el poema. Bueno, hasta ahora en la estrofa. Por ejemplo, aquí
sociedades en contacto. Sí, van a haber sociedades en contacto. Podrían hablar del imperialismo en esta primera estrofa, ¿sí? Como a ellas las trajeron. El imperio español los trajo la asimilación. Todavía no sabemos si estamos hablando de eso. Y ustedes cada vez van llenando aquí poco a poco este cuadrito que yo les hice. Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre, y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos, bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo, pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Entonces vamos a volver a hacer otro stop en el camino y quiero que sigan completando la parte del infográfico de los conceptos organizadores y ahora van a empezar a explicar cada estrofa. Esta es la línea del tiempo que va pasando de todo el poema. También lo pueden mirar con su infográfico y aquí vamos a hacer como un pequeño resumen de la estrofa pero conectada al proceso histórico. Entonces, por ejemplo, esta es la primera. Aquí ustedes, en esta que estoy señalando acá, aquí ustedes podrían decir, esta estrofa relata cómo la mujer es llevada en la época del descubrimiento de América y es llevada desde África hasta Cuba y después pasan con me rebelé y qué pasó y cuál es la explicación histórica y así sucesivamente. Entonces hasta ahora vamos en 2, 3 estrofas, pueden llenar esta y esta. Voy a continuar. Me sublevé. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era Guinea? ¿A Benín? ¿A Madagascar o a Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mi mejor canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Entonces fíjense que esa pregunta retórica esas preguntas retóricas que ella está diciendo, ¿era Guinea, a Madagascar? Tiene que ver con los lugares de donde a ellos básicamente los trajeron, pero que ahora pues ya no recuerda, porque no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido, pero pues ella ya está fusionada con lo que es Cuba. Cuando digo ella me refiero a la mujer. No estamos pensando en una persona específicamente, sino en el recorrido de la historia de la mujer. Por eso ella habla en primera persona como si fuera una mujer, pero a la hora de la hora ella está representando a todas esas mujeres. Trabajé mucho más, fundé mi mejor canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Cuando acaben esta estrofa, vuelvan y miren qué parte de los conceptos organizadores les sirve hasta ahora en esta estrofa que han encontrado y vayan rellenando poco a poco su otro organizador gráfico, que les habla del contexto histórico y este de los conceptos organizadores. Estos dos ejercicios les sirven mucho para que ustedes en un momento dado puedan hacer una explicación en un ensayo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el Palenque, y cabalgué entre las tropas de Maceo, solo un siglo más tarde junto a mis descendientes desde una azul montaña. Bueno, entonces cuando ella está hablando, primero que todo, del Palenque, voy a explicar esto. Los palenques fueron unos lugares donde los esclavos huían y se iban pues a un lugar muy lejano donde no pudieran ser encontrados e hicieron estos pequeños como pueblecillos donde ellos trabajaban en conjunto y se cuidaban entre ellos, pues estaban ahí sin ser esclavos, libres, ilegalmente libres, pero libres. Esos son los palenques. En el siglo XIX, las colonias americanas empezaron todo su proceso de independencia de la metrópoli. La metrópoli, pues España. Y ese proceso de independencia empezó fueron influenciados por la independencia de Estados Unidos el siglo anterior y ellos, apoyados por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos ellos querían poder tener la posibilidad de vender los productos en este territorio que era de España y España pues no dejaba que nadie se metiera en el comercio de esto, tenía el monopolio del comercio y de la economía.
de toda esta región, ¿sí? Todo lo que es esto, que eran sus colonias. Bueno, esto es de Portugal. Entonces, Inglaterra, Francia, Estados Unidos apoyaron los ejércitos criollos para la independencia de los países. Por ejemplo, en 1821 en México, en 1810 en Colombia, y se van formando poco a poco las repúblicas. Esto no se llamaba así antes de que se independizaran. Esto todo era parte del virreinato de España. Cuando las repúblicas se independen, cuando los lugares se independizan, se convierten ya en repúblicas. Cuba fue casi de los últimos del siglo. Cuando se habla de Maceo, bueno, primero que todo, este no es Maceo, este es nuestro queridísimo José Martí. Ustedes todos ya leyeron Nuestra América, o sea que ya saben todo esto. José Martí tuvo mucho que ver en este proceso de independencia. Él lideró, fue como una de las cabezas ideológicas de todo el proceso de independencia. Maceo fue un general de las tropas que ayudaron a la independencia. Una vez Cuba, apoyada por los Estados Unidos, se independizó en este lapso de tiempo de 1895 a 1898, luego Cuba permaneció ocupada por las fuerzas militares de los Estados Unidos hasta 1902, cuando se declaró la independencia de la isla. Sin embargo, Estados Unidos siguió dirigiendo la economía cubana y obtuvo la cesión de las bases militares, como la de Guantánamo, que hasta ahora ellos tienen. Vamos a continuar con nuestros organizadores gráficos. Vayan llenándolo, ya nos falta únicamente la que sigue, así que ustedes ya tienen que tener eso casi completo. Bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno, nuestra la tierra, nuestro es el mar, el cielo, nuestra es la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Entonces aquí vemos los dos ideólogos y revolucionarios de la Revolución Cubana, Fidel Castro y el Che Guevara. Y vamos a ver que en esta última estrofa, ya en la mitad del siglo XX, se está hablando del proceso histórico de la Revolución Cubana. Dice que la anterior estrofa estaba hablando de la independencia de Cuba de España. Se independizaron, quedaron en manos de los Estados Unidos y vamos a ver por qué luego tuvo que haber otra revolución. Las causas de la Revolución Cubana, básicamente porque Fulgencio Batista, un general del ejército que tomó el país y solo beneficiaba los intereses económicos y financieros de los Estados Unidos. Era un gobierno casi como una dictadura, un gobierno corrupto, con mala administración y que llevó al pueblo cubano a los altos índices y niveles de miseria, pobreza total. Esto reflejaba en una crisis económica, principalmente en los campesinos del país que trabajaban en los cultivos de azúcar, pero esos cultivos pertenecían a las compañías de Estados Unidos, que les pagaban muy mal, que los hacían trabajar mucho tiempo, dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos dependía más o menos, no lo controlaba políticamente, pero sí económicamente. Eso se llama el neocolonialismo. Estados Unidos estaba utilizando los espacios aéreos, marítimos y terrestres, tenía las bases militares en Estados Unidos, en Cuba. Los estadounidenses venían acá, bueno, digo acá a Cuba, venían a Cuba a usarla como casinos, era una locura, como unos burdeles. Mientras ellos derrochaban en esos casinos, en esas fiestas, la gente pobre se estaba muriendo de hambre. Por eso, Fidel Castro y su ejército revolucionario, apoyado por Rusia, se armó la revolución para sacar a Estados Unidos de ahí y armar la revolución cubana. Una vez la revolución cubana ganó, se instaló el gobierno de Fidel Castro, que trajo educación, salud para todos y mejoró mucho la economía y la situación del pueblo. Ahora eso es otra cosa, pero de eso no vamos a hablar. Ahora ustedes tienen que terminar esto. Ya para este momento esto tiene que estar súper lleno. Y como última parte del proceso
van a concluir, hacer el stop y van a concluir con sus notas guías. Aquí les dice desarrolla cómo va cambiando el tono en cada estrofa. Fíjense que al principio ella estaba muy triste porque iba llegando, pero poco a poco en las siguientes estrofas ella va mostrando un tono diferente. Y en la última estrofa, miren en la última estrofa, que ya tiene un tono totalmente positivo y contento. Sí, ella está a favor de esta revolución que está basada en un sistema comunista. Miren con esta anáfora, esta anáfora cómo les va mostrando ese cambio y ese positivismo. Nuestra la tierra, nuestro el mar, el cielo, nuestra la magia y la quimera. ¿Por qué es nuestra? Porque la revolución hizo que Cuba sea de los cubanos, ya no de los españoles, ya no de los estadounidenses que venían acá solo a explotarnos y a ver como si esto fuera una fiesta, un casino, que no les importaba nada más. Ahora solo es de los cubanos, por esto esta anáfora es muy importante si ustedes quisieran defenderla en un ensayo. Mire como aquí dice, igual es mío, aquí los veo bailar. Quimera, todas estas palabras que nos están dando el positivismo de la estrofa y cómo ella cierra con un canto de esperanza. Al principio todo está mal, la trajeron esclava tal, al final ella pródiga madera ya resuena, ¿cuál? La del comunismo, todo esto es muy positivo. Así cierra el poema. Entonces ustedes tienen que expresar eso, los tonos, y preparar estas preguntas para la discusión en clase. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Adiós.